Este año viene cargado de cambios. Estamos en plena transición de gobierno en México y además Donald Trump ha sido elegido presidente nuevamente en Estados Unidos. También seguimos viendo los efectos de la guerra en Ucrania y para desglosar todo esto y entender qué significa para la economía mexicana me acompaña nuestro invitado Carlos Bautista, economista y analista. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como dices, 2024 un año con muchos eventos, muy interesante. Y el 25 pinta para ser igual de movido, ¿no? Con muchos desafíos y pues contento de platicar esto y hablar de lo que se viene. Así es, Carlos. Pues, ¿qué te parece si empezamos a profundizar en estos temas y ver cómo pueden impactar a México? Para entrar en materia, estamos cerrando el año y el tema de interés son las expectativas económicas y financieras para este 2025, sobre todo considerando que en México estamos en plena transición de gobierno. ¿Qué podemos esperar en términos de inversión, empleo y estabilidad? Claro que sí. Mira, empezaría dando rápidamente un recap a la audiencia, ¿no? de dónde venimos, ¿no? Y el 2024 para la economía mexicana ha sido un año de desaceleración, ¿no? Después de crecer en los últimos 2 años a tasas cercanas al 3% y superiores en algunos casos al 3%, la economía este año pinta para crecer alrededor del 1,5%, ¿no? Es decir, la mitad de lo que veníamos creciendo hace un año y sobre todo con sorpresas negativas en el crecimiento, pues justamente reflejando esta debilidad en los motores internos de la economía, ¿no? Esto en un entorno donde la economía estadounidense, pues que es nuestro principal socio comercial y que lo que pasa en Estados Unidos nos impacta directamente en términos económicos, ha estado bastante resiliente, ¿no? Entonces, así es como se ha desempeñado el 2024 y viendo hacia 2025, pues las preguntas son, ¿qué sigue, no? O sea, ¿vamos a seguir viendo una desaceleración más clara o más profunda en la economía mexicana o podríamos esperar un cambio de tendencia hacia adelante, ¿no? Y entrando un poquito en materia, como acabas de mencionar, también estamos viviendo una transición gubernamental que en México típicamente eso suele traer pues ciertos obstáculos al crecimiento, ¿no? Y tiene que ver con un hecho que al final el gasto que ejerce el gobierno es muy importante para la dinámica económica en México y al inicio de cada administración pues tarda en iniciar este gasto, ¿no? En lo que se hace la transición, en que se ve en que se gasta, en que los nuevos equipos entran a administrar estos recursos y empiezan a ejercerlos, pues suele traer pues una lentitud en la aplicación de estos recursos que eventualmente pega en el dinamismo también de la economía. Esto en un entorno donde, insisto, pues la economía mexicana se ha desacelerado, ¿no? Entonces, el consenso de analistas espera que el crecimiento se mantenga bastante moderado en México, ¿no? Alrededor del 1% para el siguiente año. Y esto viene explicado principalmente porque ha habido una moderación también en la inversión, ¿no? Derivado principalmente por la incertidumbre que hemos visto a nivel global. Como bien acabas de mencionar, las elecciones en Estados Unidos son un factor relevante. Los inversionistas suelen esperarse hasta conocer el resultado. Una vez que se conoció, pues conocemos también la retórica que ha tenido Donald Trump en términos de tarifas comerciales, no solamente con México, sino con todo el mundo, por lo cual pues eso hace que algunas inversiones se detengan y pues eso puede traer ciertos obstáculos de crecimiento, ¿no? Por otro lado, también el gobierno en esta transición pues ha anunciado un plan fuerte de recorte en el gasto público, ¿no? Venimos de un déficit muy elevado del 6% en este año y para el siguiente año, en días recientes, se publicó el presupuesto de egresos de la Federación para 2025 y se espera que haya un recorte de 2 puntos porcentuales del PIB en el gasto ejercido. Eso significaría que el déficit estaría en 3,9%, lo cual es una buena señal para los mercados, ¿no? Que haya una prudencia en el gasto fiscal, que haya una contención de la deuda, pero definitivamente tiene un impacto también en la actividad económica, ¿no? Un menor gasto pues podría tener un menor dinamismo y ahí pues entran también otras consideraciones, ¿no? Si bien es cierto que la inversión puede tener ciertos obstáculos, hacia adelante una buena noticia que podemos sacar de todo esto es que el gasto en transferencias sociales se espera que siga fuerte y que de alguna manera pues eso pueda impulsar el crecimiento del consumo y se mantenga el consumo resiliente de los hogares, que pues ha sido en este ciclo el principal motor del crecimiento de la economía mexicana, ¿no? ¿Crees que se dará prioridad al gasto social? Y si es así, ¿cómo puede eso afectar las finanzas públicas y el crecimiento a mediano plazo? Sí, en 2 puntos, ¿no? 2 vertientes. Podríamos pensar que el gasto del gobierno se destina principalmente
manera muy agregada a dos rubros. Gasto en inversión, que ese suele ser el gasto más productivo, o gasto corriente, ¿no? Que ahí es donde entran pues, gasto de pensiones, gasto de la misma operación del gobierno, transferencias sociales, etcétera. Por un lado, se espera que haya un recorte en el gasto de inversión una vez que la administración anterior terminó de construir o prácticamente construir las obras prioritarias de esa administración y pues por lo tanto se destina menos recursos a la inversión pública. Por ese lado, el gasto de estímulo disminuye, pero por otro lado, el gasto de estímulo enfocado a transferencias sociales, que su impacto es más limitado, pero que al final de cuentas lo reciben los hogares y eso les permite tener mayor capacidad de consumo, pues ese va a seguir todavía sólido en el 2025 y tendremos pues un efecto contrario, ¿no? Que suele ser así en las variables económicas, ¿no? Siempre hay un efecto por un lado, pero eso tiene un efecto muchas veces contrario por otro, dadas las implicaciones y las interconexiones que hay en la actividad económica, ¿no? Ya, perfecto. Oye, y a ver, ahora cambiando un poquito, dando un giro, yéndonos un poquito hacia el norte, Donald Trump ha sido reelegido como presidente en Estados Unidos. Sabemos que en su anterior mandato hubo políticas migratorias y comerciales que afectaron a México. ¿Qué impacto podríamos anticipar en México con este regreso de Trump al poder? Es una pregunta muy interesante y yo creo que es una pregunta que aplica prácticamente a todo el mundo, ¿no? Pero igual, me gustaría comentar a la audiencia que empezar por lo más relevante, ¿no? Que México es una economía que está muy integrada con los Estados Unidos. El 80% de las exportaciones que hacemos en nuestro país están dirigidas hacia esa economía y México se ha convertido en los últimos años en el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Que no deja de ser la economía más grande del mundo. Y esto también es consecuencia justamente de la primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, como acabas de mencionar, que hubo ciertas o retórica de políticas duras en términos de migración y arancelarias como parte de la estrategia de gobierno de Donald Trump, pues el principal destinatario de estas políticas, sobre todo comerciales, fue China, ¿no? Y eso es lo que empezó a generar el fenómeno que se ha hablado mucho en estos últimos meses para México y para otros países del famoso nearshoring, ¿no? La relocalización de empresas, que prácticamente es pues acercar las cadenas de producción cerca de los centros de demanda, que en este caso para Estados Unidos pues el país más cercano es México, ¿no? Con quien tiene una buena relación comercial, y eso causó, otra vez, como comentaba hace rato, las políticas económicas muchas veces tienen dos efectos, ¿no? Efectos principales y luego otros secundarios. Y en ese sentido, diría, sí es cierto que la presidencia de Donald Trump en términos económicos fue estridente en algunos casos para México, pero por otro lado, en el mediano plazo, México fue de los países beneficiados del pleito comercial que tuvo Estados Unidos con China y que ha sido receptor de inversiones desde entonces, ¿no? Creo que seguimos en esa dinámica, para responder tu pregunta, y si bien ha habido comentarios pues, fuertes de parte de Donald Trump sobre la posibilidad de poner aranceles para México, eso evidentemente en el corto plazo no son buenas noticias, dada la integración que te acabo de comentar, que el 80% de nuestras exportaciones se dedican a ese país, pues sería un obstáculo para el crecimiento, para este dinamismo. Y en el corto plazo eso también genera inflación, ¿no? No solamente para los Estados Unidos, sino también para México. Las barreras comerciales suelen ser inflacionarias, esa es la parte negativa de esto. Pero en el mediano plazo esperaríamos que pues el conflicto comercial que se tiene con China de alguna forma continúe y que en el margen México pueda verse beneficiado en este contexto global, ¿no? Ahora, tendremos que aprovechar esas oportunidades, generando condiciones para la inversión, generando confianza para los inversionistas, pero estamos en esa coyuntura, ¿no? Entonces, definitivamente es un reto una segunda presidencia de Donald Trump, pero me enfocaría también en decir que como en todo caso, cuando hay crisis también hay oportunidades, ¿no? Ahora, hablemos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. ¿Crees que la administración de Trump podría modificar o tensionar este acuerdo? ¿O qué implicaciones tendría para nuestras exportaciones y la estabilidad de la relación comercial? Sí, un tema muy importante, Eduardo. Mira, te comento, el TEMEC está programada una revisión el 2026, que pues es prácticamente en un año, ¿no? Ya estamos en vísperas del 2025,
que esa revisión ya estaba programada, ¿no? Cuando se aprueba el acuerdo que veníamos del Telecán y ahora se hace el TEMEC en 2016, se ponen periodos de revisión cada 10 años, ¿no? Donde pues es nada más que las partes digan que están de acuerdo y pues que continúa el acuerdo, ¿no? Ahora, en este contexto, pues ha habido ciertas disputas comerciales que suelen ser comunes, ¿no? entre los socios, y de alguna forma esto pues añade y eventualmente también la retórica que ha tenido Donald Trump ahora ante su victoria, pues de poner mayores tarifas arancelarias al resto del mundo, pero también a sus socios comerciales, tanto Canadá como México, pues me parece que añade ciertas tensiones definitivamente para la revisión del TEMEC. Sin embargo, me parece que en el mediano plazo, me parece que las condiciones están y siguen siendo favorables para la región, ¿no? Me parece que a ningún socio comercial le conviene salirse del tratado, ¿no? Creo que todos salimos ganando con este tratado, tanto México como Estados Unidos y como Canadá. Es una integración comercial muy profunda. Te comentaba hace unos momentos que el 80% de las exportaciones mexicanas están destinadas a Estados Unidos. Te comentaba que de los principales socios comerciales de Estados Unidos, el primero es México, el segundo es China y el tercero es Canadá, ¿no? Entonces, también para los Estados Unidos es muy importante lo que pase con este tratado, y creo que los beneficios son más de tenerlo a no tenerlo. Y creo que lo saben las autoridades estadounidenses, pero lo saben sobre todo los empresarios estadounidenses también, ¿no? Entonces creo que a pesar de que pueda haber ciertas tensiones en la renegociación y ciertos ajustes en ciertos sectores que pues han estado en disputa en los últimos años, me parece que el incentivo debe ser y seguirá siendo el seguir integrados. Y creo que pues en este conflicto donde pues hay un consenso que el conflicto es más grande con China que con los países de Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, pues los beneficiarios tiene que ser la región, ¿no? Y ahí, como mencionamos hace rato, pues puede generar oportunidades importantes para México, para Canadá, a pesar de que la retórica pueda ponerse pues un poco más dura. Me parece que los resultados pueden ser todavía positivos, ¿no? Cambiando a otras latitudes, otro factor que sigue generando incertidumbre global, sin duda, es la guerra en Ucrania. Aunque geográficamente estamos lejos, ¿cómo está afectando este conflicto a la economía mexicana, especialmente en términos de energía y alimentos? Sí, es un conflicto que pues hace un par de semanas cumplió 1000 días, ¿no? Ya llevamos pues bastante tiempo con este conflicto que desafortunadamente no se ha resuelto. Y como mencionas, pues tiene implicaciones muy importantes para el mundo y en particular para México. Te diría en primer lugar, y ya las vivimos, ¿no? Creo que el efecto en materia económica es un incremento de los precios de los que suelen ser productores importantes de estos países, ¿no? Tanto Rusia como Ucrania. Uno de ellos es los combustibles. Rusia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo en el mundo, que evidentemente eso ha cambiado sobre todo el destino de sus exportaciones petroleras por las sanciones que ha habido, sobre todo de Occidente, ¿no? Que se han dirigido ahora más a Asia. Pero también Ucrania, también ambos países son productores importantes de trigo, de granos, ¿no? para alimento a nivel global, y de fertilizantes. Entonces eso genera al final de cuentas inflación para el resto de los países que consumen esos productos, y al final son productos que llamamos commodities, ¿no? Que los precios están dados y de alguna forma impactan en todas las latitudes esto. Hemos visto también en días recientes pues, ciertos riesgos de escalada de este conflicto, no solamente que no se terminan de resolver, sino que puedan seguir agravándose, y pues eso genera el fantasma otra vez de inflación en estos productos, ¿no? Entonces yo te diría, por un lado el impacto directo es en ciertos sectores, en ciertos productos de mayores presiones inflacionarias. Venimos de un proceso inflacionario muy fuerte que parece estar ya en la última milla, pero está ese lado. Y por otro lado, pues siempre que hay efectos de temores globales que en el medio le llamamos risk-off, ¿no? Donde suele haber algún evento donde los mercados tienen temor por la incertidumbre, pues suelen refugiarse en los mercados más seguros o de mayor confianza, que suele ser los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, y eso a países como México, países emergentes, pues nos dejan en una posición más débil, ¿no? Y eso implica que pueda haber mayor volatilidad para nuestro tipo de cambio, para el peso, ¿no? para las tasas, etcétera. Y eso sería un efecto indirecto de que las cosas en
en Rusia y en Ucrania no terminen de solucionarse. Oye, y por ejemplo, si nos enfocamos en el costo de la energía, ¿crees que México tiene alguna ventaja o vulnerabilidad particular en ese sentido, especialmente considerando nuestra cercanía con Estados Unidos y las posibles restricciones de suministro por el conflicto? Sí, sí, definitivamente. Aunque fíjate que eso ha cambiado en los últimos años y ¿por qué razón? Definitivamente hay oportunidades porque México es productor de petróleo, ¿no? Por un lado, México es todavía un productor relevante de petróleo, aunque en los últimos años pues ha ido disminuyendo esa capacidad productiva y exportadora, pero sigue siendo muy relevante lo que pase con el mercado de los combustibles, como bien acabas de decir. Por un lado, un mayor precio del petróleo suele beneficiar a México por mayores ingresos a las arcas públicas, ¿no? Justamente por la producción y exportación de Pemex. Pero por otro lado, cada vez hemos sido más dependientes de la importación de gasolina. Exportamos crudo, pero lo importamos en gasolina. Y ese efecto que era mucho más claro en años pasados, de que los precios del petróleo beneficiaban a la economía mexicana, o al menos a las finanzas públicas, pues ahora cada vez es más diluido justamente porque se pierde ese efecto cuando tienes que importar la gasolina, que depende al final de cuentas del precio del petróleo, ¿no? Entonces, en este escenario donde pues hay conflictos globales, donde se empiezan a formar otra vez pues ejes de países en conflicto y el resto de países pues tratan de acomodarse con los países que mejor les conviene, pues creo que hay oportunidades definitivas para México. Efectivamente, me parece, como bien mencionas, que la cercanía, nuestra posición geográfica, nuestra relación que tenemos con Estados Unidos y la integración económica que tenemos nos ofrece un montón de oportunidades, pero no deja de ser, pues en el neto no deja de ser cada vez el impacto menor, ¿no? Ahora hablemos del empleo en México. Con esos factores globales y locales que hemos discutido, ¿cuál es tu visión para el mercado laboral mexicano en 2025? ¿Crees que veremos una mayor migración laboral hacia Estados Unidos o un crecimiento en sectores específicos en el país? Sí, es muy relevante tu pregunta. Hoy en día tenemos un mercado laboral, como decimos los economistas, muy apretado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la tasa de desempleo está en mínimos históricos y esto viene pues por el desempeño que ha tenido la economía en el último par de años y que en general pues hemos visto este fenómeno en prácticamente todo el mundo, ¿no? Donde la mano de obra ha sido en general más escasa en algunas latitudes y pues eso hace que sea pues difícil tener más acceso a esta mano de obra, ¿no? Entonces venimos de ese contexto donde la tasa de desempleo está por debajo del 3% en México hoy en día, que es una tasa muy baja para los estándares de México, insisto, cercanos a mínimos históricos, pero sí en los últimos meses en el margen hemos tenido debilidad en el mercado laboral, ¿no? Que rápidamente es muy curioso porque en México, y así se mide en todos lados, en México el encargado de medir el desempleo es el INEGI y es un gran instituto, lo mide muy bien. Pero es una encuesta, como se mide en todos lados, es una encuesta donde a la gente le preguntan, se levanta cada mes prácticamente, le preguntan, en las últimas 2 semanas, ¿usted trabajó? ¿No trabajó? Sí. ¿Cuántas horas? Tantas. Ah, perfecto. Entonces, si tu respuesta es que sí trabajaste, eso significa que estás empleado. Da igual si trabajaste ayudándole a tu mamá en su puesto de negocios o si trabajaste pues, en una empresa manufacturera o lo que sea. Al final de cuentas, así es como se mide, ¿no? ¿Qué significa esto? Que México, con una tasa de informalidad laboral muy alta, que México, donde no tiene muchos apoyos al desempleo como en otros países, la tasa de desempleo suele ser muy baja comparada con otros países, ¿no? Pero tenemos otra forma de monitorear esto, que es con el empleo formal, ¿no? Efectivamente, los empleos registrados ante el IMSS. Y eso sí, en lo que va del 2024, se ha debilitado. Sigue creciendo en el mes a mes, pero cada vez lo hace una tasa más chiquita, ¿no? Es decir, el mercado laboral pues se está debilitando, aunque sigue estando en niveles bastante sólidos, lo tenemos que decir. Y pues hacia 2025 esperaríamos esa tendencia, ¿no? Que se siga gradualmente debilitando porque esperamos menor crecimiento económico, porque esperamos incertidumbre a nivel global, pero por otro lado pues espera que sea todavía pues en niveles sólidos y que no nos lleve a hablar de un problema importante en términos de empleo en México y que bueno, eso es una buena noticia para el consumo, ¿no? Porque la principal fuente de consumo de los hogares en México proviene del ingreso laboral, ¿no? Del ingreso que obtenemos de nuestro trabajo y acompañado de un gasto todavía fuerte en programas sociales, pues podemos pensar
que el consumo seguirá resiliente el siguiente año, impulsado todavía por un mercado laboral apretado, ¿no? Y en términos de migración, nada más te diría que pues eso, un mercado laboral sólido, pues suele tener menores flujos y presiones migratorias, ¿no? Que curiosamente, pues en los últimos años México ha dejado de exportar migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, es más las personas que regresan que las que se van. Evidentemente, el flujo de personas que vienen, sobre todo de Centroamérica y otras regiones, pasan por México y eso, pues parece que México es el que está llevando a los migrantes, pero la realidad es que cada vez menos personas en México migran hacia Estados Unidos en términos netos, ¿no? Interesante. Oye, ¿y qué papel crees que jugarán las empresas extranjeras en el mercado laboral mexicano? ¿Ves un interés creciente en invertir en México como resultado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China? Definitivamente yo creo que es una oportunidad que está puesta para México y es lo que se habla en todos lados, ¿no? De la oportunidad y la promesa del nearshoring, que es que las empresas extranjeras vengan a instalarse a México. Sin embargo, hasta el día de hoy se ha quedado mucho en promesa, ¿no? No hay una evidencia muy sólida de que el nearshoring se esté materializando a un nivel muy, muy claro, y hay muchas formas de verlo en los datos de inversión extranjera directa que recibe México, en los datos de nuevos anuncios de inversión, que sí fueron sólidos el año pasado, pero este año se han moderado, ¿no? Y esto tiene muchas razones. Una en particular, pues que Estados Unidos tenía elecciones, ¿no? Entonces las empresas ante este tipo de eventos de incertidumbre suelen descansar, tener una pausa y decir, pues vamos viendo cómo salen los resultados y a partir de eso pues tomaremos decisiones. Me parece que la oportunidad sigue estando ahí. Te diría, a pesar de que no hay evidencia, los economistas no logramos por encontrar una evidencia muy clara de que esté pasando, pero creo que no es algo que se vaya a terminar de un día a la mañana y que hacia adelante es una oportunidad que podremos seguir aprovechando, ¿no? Tendremos que generar las condiciones, evidentemente, para así hacerlo. Excelente. Ahora pasemos a la inflación, que sigue siendo una preocupación para muchos en México. ¿Crees que el Banco de México mantendrá una política monetaria restrictiva o existe la posibilidad de que empiece a reducir las tasas de interés en 2025? Es una gran pregunta, Eduardo. Y justamente, ¿no? A ver, la inflación, venimos como en todo el mundo de un proceso de inflacionario, donde llegamos a tener inflación del 8% en 2022, y de ahí ha venido descendiendo, de manera lenta, pero descendiendo. Hoy está en 4.56%, el último dato que recibimos se ha reducido prácticamente a la mitad, y pues eso da espacio, ¿no? A que Banxico pueda recortar su tasa de interés y pueda reducir el elevadísimo nivel restrictivo en el que ha tenido la tasa, que pues en su momento más alto llegó a estar en 11.25. Desde marzo empezó a reducir gradualmente y con recortes de 25 puntos base. Hoy en día la tasa está en 10.25. Habrá una reunión en los próximos días adicional del Banco de México donde se espera que nuevamente pueda recortar en 25 puntos base la tasa de interés y que cierre el año en 10%. Entonces, respondiendo muy puntual a tu pregunta, sí hay espacio para que Banxico pueda seguir recortando la tasa de interés de un nivel restrictivo muy alto, pero la expectativa de los analistas, la expectativa del mercado y mi expectativa también, pues es que llevemos más bien esa tasa a un nivel menos restrictivo, ¿no? Sigue habiendo muchos riesgos a nivel internacional en términos de inflación, los acabamos de platicar, que si vienen del entorno geopolítico, que si vienen pues, de ciertas presiones que no se acaban de disipar, que si el consumo puede seguir creciendo, etcétera. Eso son presiones para la inflación en México, y la expectativa más bien pues, es que dejemos de tener un nivel tan restrictivo, pero tampoco que se lleve la tasa a un nivel neutral, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos planos? Pues que las expectativas de la mayoría de la mediana de los analistas y del mercado espera que hacia el cierre del 2025 la tasa de interés se ubique alrededor del 8%, ¿no? Es todavía 200 puntos base de bajada. Se espera que cierre el 10 en 24, 8 en 25. Hay espacio para seguir bajando, pero sería todavía una tasa de interés alta para el promedio histórico de la tasa de interés que solemos ver en México, ¿no? Oye, y en cuanto a la inflación en alimentos y servicios básicos, ¿crees que tendremos una estabilización en estos precios o el contexto global podría mantenerlos altos por más tiempo?
Yo creo que la tendencia es en general a que puedan ir disminuyendo, pero muy lentamente, así como lo hemos venido haciendo, justamente porque también la economía ya no está tan caliente como se dice, ¿no? Ya no estamos creciendo tan a una tasa del 3% como lo íbamos a hacer hace un par de años, ahora es la mitad, y eso te quita presiones a la inflación. Pero, pues otra vez, estos riesgos que hemos platicado definitivamente pues van a complicar que esa inflación termine convergiendo a los niveles objetivo del Banco de México, por ejemplo, que son del 3%, ¿no? Y evidentemente hay algunos riesgos para diferentes productos y diferentes sectores. En particular, el problema que tenemos hoy en día en México de inflación tiene que ver más con el sector servicios, que la inflación suele moverse muy lento, ahorita ha estado lenta y muy tímidamente ha querido bajar, pero no termina por bajar, ¿no? Entonces, yo esperaría que siga así. Lo que sí es relevante decirlo, tampoco esperamos que haya un choque de una inflación al alza de manera acelerada. Más bien que sea un choque, más bien que sea inflación persistente con una tendencia gradual a la baja, ¿no? Oye, Carlos, y para aquellos que están interesados en invertir, ¿qué sectores ves más atractivos en México para 2025? ¿Cuáles crees que podrían tener mayor crecimiento o estabilidad en medio de esta incertidumbre? Claro. Mira, en primer lugar, creo que en esta dinámica que hemos dedicado mucho tiempo a hablar del nearshoring, ¿no? Y la relocalización de empresas, pues todas estas empresas de inmobiliarias, de fibras que les suelen llamar, ¿no? Sobre todo en la parte norte del país, siguen siendo muy atractivas, ¿no? Son estas empresas pues, que se dedican al sector inmobiliario con esta expectativa de que puedan llegar empresas y construir pues, más bodegas industriales, más fábricas, etcétera. Han tenido un auge importante en los últimos años y se espera que pues, en este contexto sigan siendo de las favorecidas. Por otro lado, en este contexto ya más de desaceleración económica de la economía mexicana en particular, pues el movimiento suele ser más hacia sectores defensivos, que se les llama, ¿no? Y esos son estos sectores de consumo básico, por así decirlo, ¿no? Que cuando las cosas no van bien, pues la gente suele reducir el consumo de otro tipo de bienes un poco más de lujo, un poco más que se pueden disponer de ellos, pero nunca vas a dejar de consumir en alimentos, nunca vas a dejar de consumir en servicios básicos, ¿no? En los servicios de provisión de agua, electricidad, etcétera. Y yo te diría que esos en particular, hablando de sectores, ¿no? En particular pueden ser beneficiados. Y por otro lado, aunque esa sí está un poco más, tiene un poco más de dificultad, ¿no? Es los sectores, algunos sectores de exportación, ¿no? ¿Y por qué hablo de los sectores de exportación? Porque por un lado hemos visto una depreciación importante del tipo de cambio. A inicios del 2024 el tipo de cambio iba a estar en 16, 17 pesos, hoy está pues arriba de 20.5, ¿no? Es una depreciación muy fuerte. Eso evidentemente tiene sus efectos negativos que podríamos dedicarle otra sesión completa, pero por otro lado también te hace competitivo, ¿no? En ciertos productos y eso hace que seas más atractivo para el exterior que compren tus productos y ahí habría que ver con un poquito más de detalle qué sectores podrían verse beneficiados en un entorno donde sí se espera que también haya barreras comerciales, pues derivado de la política de la nueva presidencia de Estados Unidos, que, insisto, es un tema global, no es un tema exclusivamente con México, ¿no? Oye, Carlos, para cerrar con un tema práctico, ¿qué estrategias recomendarías a las familias mexicanas que están preocupadas por este 2025? ¿Es un buen momento para invertir en fondos de inversión, en bienes raíces o mejor mantener el ahorro en activos líquidos? Claro que sí. La pregunta del millón, ¿no, Eduardo? Sí. Mira, siempre es buen momento para invertir, ¿no? Eso hay que decirlo. Justamente hay que entender en qué entorno global estamos viviendo, en qué entorno económico nos estamos moviendo. Y dado que hemos hablado, pues podemos asegurar que estamos en un entorno de volatilidad, ¿no? Un entorno con incertidumbre, que pues eso también genera oportunidades y evidentemente pues dependerá mucho del perfil de riesgo que tenga cada persona. Pero uno de los instrumentos que suelen ser muy atractivos para entornos de volatilidad son los llamados fondos balanceados, ¿no? Que les llamamos fondos balanceados, que bueno, en principal nosotros manejamos ese tipo de fondos y básicamente pues lo que buscan es diversificar el riesgo y las estrategias, vaya,
de tu estrategia de inversión y no solamente pues casarte con un activo en particular, ¿no? Un fondo balanceado pues trae un porcentaje de acciones, un porcentaje de deuda, un porcentaje de liquidez, y dentro de las acciones, por ejemplo, de un tipo de activo, pues también hay exposición a Estados Unidos, hay exposición a otras regiones del mundo, que eso te cubre, por ejemplo, hablábamos de un escenario hipotético de un risk-off, ¿no? Un escenario de riesgo. Eso suele hacer pues, que la moneda de países emergentes como México o las bolsas de países como México pues tiendan a tener rendimientos negativos y hagan que se fortalezca el dólar. Pero si tú tienes una exposición a activos en dólares, pues eso te cubre ante estas pérdidas que puedas ver en otro tipo de activos locales, ¿no? Entonces, por eso suelen ser atractivos los fondos balanceados que diversifican. Y bueno, también definitivamente sigue, a pesar de que Banxico ya inició su recorte en la tasa de interés, sigue siendo atractivo pues la liquidez, ¿no? Porque todavía está en un nivel elevado. Insisto, está en 10%, es un 10% con liquidez inmediata, el CETE sigue siendo atractivo, pero pues ahí dependerá, insisto, de cada estrategia de inversión y de cada perfil de riesgo de cada cliente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como dije al inicio, siempre es buen momento para invertir y hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Excelente. Pues se nos ha acabado el tiempo, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tus predicciones y recomendaciones para este 2025. Estoy seguro de que esta plática les servirá a muchos. No olviden seguirnos y comentarnos sobre qué otros temas les gustaría que platiquemos en los próximos episodios. Yo fui Eduardo Torres y conmigo estuvo Carlos Bautista. Me despido. Mucho éxito a todos. Bye.